Hola, ¿están ahí, Lorenzo? Sí, estamos. Bueno, hoy ¿Qué está pasa? poseído mi computadora o el internet, no sé, me sacó de la reunión. Bueno, entonces eso es una narración, es algo que contamos. Puede ser una historia que nos cuentan nuestros padres, por ejemplo, el día que nacimos, qué hacía, frío, calor, qué pasó, cómo sucedió. Esa es una narración. También es una narración, lo que los que cuentan la historia, como dijo el compañero, la pasión de Cristo, o lo que pasó ayer, eso es una narración. Bueno, ¿cuáles son las características de la narración? Primero, evocar una serie de acontecimientos reales o no, mediante el uso del lenguaje verbal. ¿Para qué? Para informar o entretener al receptor. Presentar un narrador, que es la persona que se encarga de hilar lo contado y que puede o no formar parte de la trama. Y unos personajes que son relatados por él y que eventualmente intervienen en forma de diálogos. Ocupa un espacio de tiempo real, que es la duración, pero también contiene un tiempo evocado, que es tiempo del relato, que puede ser más largo o más breve. Evoca acciones o eventos que le ocurren a los personajes cuyo ordenamiento o manera de presentarlos puede variar para, para generar suspenso, sorpresa o comicidad. Posee siempre verosimilitud, esto es parecido con la verdad, incluso en los casos en que se cuenten eventos fantásticos, o sea, que no son reales. Dicho de otro modo, lo que se cuenta se debe narrar siempre como si fuera verdad, cuando lo sea y cuando no lo sea. ¿Cuáles son los elementos de una narración? Tenemos narrador, personajes, acciones, espacio, tiempo y trama. El narrador es la voz que cuenta la historia y que no necesariamente es el autor, ¿verdad? Que es la persona que, que hizo el cuento o la fábula, ¿verdad? Los personajes. Un relato contiene personajes que son los actores, que lo llevan adelante, haciendo cosas, diciendo cosas, también ocurriéndole cosas a ellos. Son entidades ficcionales que existen solo dentro del relato. Las acciones, todo aquello que se cuenta, es decir, la trama que ocurre por escenas y episodios, se va desentrañando a medida que transcurre la narración, a medida que se cuenta. El espacio, que es el lugar donde ocurren los eventos en la narración, el tiempo, que es la cantidad de tiempo que toma el relato, ya sea para desarrollar las escenas o acciones básicas. Luego tenemos la trama, que es la totalidad de las anécdotas que componen la historia, articuladas en base a tres grandes momentos según Aristóteles, que es el inicio de la narración, luego que viene la complicación y luego el desenlace final de lo narrado. Entonces esos son los elementos de una narración. Luego tenemos tipos de narración. ¿Cuáles son los tipos de narración? Tenemos narraciones literarias, narraciones periodísticas, narraciones lúdicas y narraciones cotidianas. Las narraciones literarias son aquellas que se cuentan con el mero fin de contarlas y de disfrutar de su desenvolvimiento, ya sea por diversión, porque proponen ideas novedosas o porque plantean una ficción atrapante. Son el tipo de relatos que componen la narrativa literaria. Ejemplo, novelas, cuentos, crónicas. Las narraciones periodísticas, aquellas que en lugar de ficción se comprometen con la recomposición de eventos ocurridos en la vida real, aspirando a la mayor posible criterio de objetividad. O sea, narraciones periodísticas son las narraciones que leemos en los periódicos. Las narraciones lúdicas, como los chistes, acertijos, trabalenguas y otras formas pseudopoéticas cuyo valor no está tanto en lo narrado, sino en lo que esto suscita entre quien lo cuenta el relato y quien lo escucha. Forma parte de la cultura popular.
No sé, los famosos chistes, narraciones lúdicas, los chistes de, por ejemplo, Jaimito, los acertijos que te ponen cosas, ¿verdad? Para que vos puedas buscar y vos tenés que descifrar, y el famoso trabalengua de los tigres, ¿verdad? De los tres tristes tigres comieron trigo en un trigal. El famoso trabalengua que a muchos nos cuesta y a mí me sigue costando. Las narraciones cotidianas es lo que normalmente hacemos, la que articulamos a diario para contar anécdotas, relatar eventos a terceros, compartir chisme, incluso explicar direcciones, son efímeras y tienen generalmente un objetivo práctico. Entonces, narraciones cotidianas son lo que narramos a diario. Puede ser un chisme, o puede ser explicar una dirección, etcétera, etcétera. ¿Hasta aquí tienen alguna pregunta? Profe, Sí. eh, el acta de una narración escrita puede ser, ¿verdad? ¿Cómo? Acta. ¿Acta de qué? Ah, Y acta de lo que vos narrás, es lo que pasó en el día, en tu trabajo. sí, es una narración escrita, ¿verdad? Sí, 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 digamos. porque vos estás contando lo que sucedió en el día en tu área laboral. Es una narración. Tú estás contando tu día. Entonces entra en relatar, por ejemplo, lo que te ocurre en el día. ¿Se entiende? Sí, se entiende. Bien. Bueno, y acá terminó la unidad número 3. Cortita las dos unidades. Es súper fácil. No sé si tienen alguna pregunta o algo que no les quedó claro. Vamos a retroceder sin problema y vamos a volver a explicar. Como dije, nuestro examen es el 17. No sé si el 9 vamos a tener clase. Eh, de igual forma, yo voy a pasar un resumen ya hasta la unidad número 3, hasta la unidad que desarrollamos hoy, para que vayan leyendo. Y en el caso de que demos clase el 9, eh, vamos a incorporar al resumen. ¿Está bien? Sí, está bien. No hay nada problema. Bueno, Dale, profe. entonces voy a pasar en el grupo el resumen para que tengan, y si es que tenemos clase el 9, luego le voy a agregar esa parte, esa unidad. Ok, profe. Bueno, y terminamos entonces la clase. Nos, Profe, Sí, sí, profe, esa tarea que ahora va a lanzar, que a partir hasta cuándo. que esos son todo para el examen. Ustedes pueden alzar, solamente tienen que alzar antes del examen. ok. Ok, Profe, Sí, profe, ¿en qué número te puedo enviar? Estaba haciendo, bueno, en realidad estaba empezando a hacer mi tesis, ¿verdad? sí. Bajé algunos tesis allí de otro lado y estaba mirando y me estaba fijando. Y empecé a elaborar mi tesis también. Qué O sea que bueno, ahora voy a entrar, a adentrarme ya en el tema, está pero bien. ya estoy, sí, ya estoy al menos empezando ya. Qué bueno, Antonio, Quería, me parece sí, súper. Y en mi privado, quería, en mi teléfono, en el 85. ok, está bien, entonces estoy enviando, profesor. Bueno, dale, sin Dale, problema. dale, ok, dale, chao, pues. Bueno, que tengan buenas noches. Gracias igual. Dale, chao, chao.